siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¡Ey! Bueno es alabar al Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres. Gloria al Señor, gloria a Dios. Adelante, adelante. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Ya había venido, para los que no me conocen, bueno, soy hermana de Liliana y yo vengo de Tampico, ¿verdad? Y pues ahorita llegaba aquí, pues yo saludaba al pastor y yo le decía, hermano, ¿verdad? Me decía él, ¿quieres predicar? Y yo, hermano, como usted, ¿verdad? Vea, uno siempre debe de estar listo, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo, pues el Señor, ¿verdad? Nos va a poner. Bien, hermanos, les voy a invitar en esta hora, abran la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 22. Amén. Ustedes me indican con un amén cuando lo leemos. Capítulo 22, versículo del 3 al 6. Lucas capítulo 22, versículo del 3 al 6. Amén. Lo vamos a leer alternadamente y nos unimos en el 6. Dice así la palabra del Señor. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Amén. Les voy a invitar, hermanos, hagamos una oración en esta mañana para ponernos primeramente en manos del Señor. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, gracias por la vida, gracias porque tú nos permites, Señor, una mañana más estar en tu casa, Señor, gracias porque hoy hemos podido ver nuevamente tu misericordia, Señor, y tu amor hacia la vida de cada uno de nosotros. Padre, en esta hora, Señor, nos disponemos a meditar en tu palabra, Señor, y te pedimos que tú quites todo lo que esté estorbando en nuestras vidas, Señor, todo distracción, Señor, todo pensamiento que sea contrario, Padre, a lo que tú quieres hablar hoy a nuestro corazón. En tus manos nos ponemos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, yo les quiero hablar, ¿verdad? Y quiero que meditemos a través de la palabra de Dios y vamos a estar usando, ¿verdad?, varios pasajes para que usted también, ¿verdad?, ahora sí que compruebe lo que vamos a aprender, hermanos, en esta mañana. Y es, hermanos, analizar nuestras acciones. El tema que yo puse a esta reflexión es acciones que nos definen. Y era hablando, hermanos, sobre la vida de este personaje de Judas, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado, hermanos, y se conoce como Judas el traidor, ¿verdad? A lo mejor cuando leemos o vemos la historia decimos, pero ¿cómo le pudo hacer eso al Señor? ¿Verdad? Entonces, analizando la vida, hermanos, de este varón, ¿verdad?, en la cual la palabra también nos deja una gran enseñanza, hermanos, vamos a estar, ¿verdad?, en esta mañana aprendiendo de él. Es muy poco lo que se sabe de él, hermanos, antes de que él llegara como apóstol del Señor Jesús. No se sabe en exactitud, ¿verdad? La palabra no nos dice cuándo fue que él se integró al grupo de los 12, ni tampoco dice cuál fue la verdadera razón por la que él lo hizo. Ahora sí que las razones pudieron haber sido muchas, ¿verdad? Dice, aunque se le conoce como el traidor, no olvidemos, hermanos, que cuando el Señor fue llevado preso, todos los discípulos se fueron, todos los apóstoles lo dejaron. Tenemos a Pedro, ¿verdad? También nos deja una gran enseñanza, cómo él lo negó. Entonces, hermanos, no solamente Judas lo traicionó, sino que todos al mismo tiempo, ¿verdad?, lo dejaron. Dice la palabra, ¿verdad, hermanos? Ahora sí que leyendo un poco sobre este personaje, que así como Judas, todos malentendieron cuál era la misión del Señor en la tierra. Ellos pensaban que iba a venir a hacer cambios políticos, que iba a quitar a los que estaban arriba, que iba a poner otros nuevos reinos, otros nuevos reyes, que les dijeran cómo hacer las cosas. Ellos pensaban eso, pero cuando el Señor viene y les dice que Él iba a morir,
hermanos, ellos pensaron que ese ministerio de Dios había fracasado, ¿verdad? Que Jesús había perdido, que Él no iba a hacer nada. Ellos no entendían cuál era la misión del Señor Jesús en la tierra. Ellos sintieron temor, enojo y desilusión, hermanos. Probablemente esto lo haya a él, ¿verdad? Ahora sí que él oía hablar a lo mejor de que el Señor iba a morir, decía, pues entonces mejor yo obtengo algo antes de que él muera, ¿verdad? Ahora sí que las intenciones de él pudieron haber sido muchas, hermanos. Una de las características que nosotros podemos ver, hermanos, es que nosotros hemos sido escogidos por el Señor Jesús. Amén. Dice, aunque la palabra ya lo declaraba, su misión desde el Antiguo Testamento, hermanos, él ya estaba, ¿verdad? El Antiguo Testamento ya nos habla de que él era escogido. Ahí en el Salmo 41, hermanos, si usted gusta ir conmigo, ¿verdad? Le digo para que ahora sí vayamos, ¿verdad? Comprobando. El Salmo 41, 9 dice, aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En Zacarías, hermanos, también nos habla, ¿verdad? Que como hablaba de un hombre que iba a traicionar al Salvador. Recibió tanta autoridad, hermanos, para echar fuera demonios como los demás, pero él no mantuvo su fe. En Mateo 10, versículo del 1 al 4, le digo, si usted gusta ir conmigo, hermanos, para ir, ¿verdad? Ahora sí que comprobando la enseñanza que nos deja este personaje, hermanos. Mateo 10, te digo, del 1 al 4, dice, entonces llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y habla de los nombres, ¿verdad? De los 12, los nombra y nombra a él ahí al último, ¿verdad? Dice, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hermanos, el Señor, hermanos, cuando Él nos llama con un propósito. Él llamó a Judas con un propósito. Él sabía que lo iba a traicionar. Pero, hermanos, dice aquí que Él recibió tanta autoridad como todos los demás. El Señor no le dio menos. El Señor cuando nos llama, el Señor cuando nos escoge, hermanos, a todos nos da esa misma autoridad de echar fuera demonios, de hacer cosas grandes para la obra de Él, ¿verdad? Es nuestra decisión lo que vamos a hacer, hermanos, con esa autoridad que hemos recibido de parte de Dios, por la cual Él nos ha escogido. Jesús lo recibió como a un amigo, hermanos. Él no hizo distinción entre él y los otros, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor cuando lo escogió, Él sabía precisamente que este hombre lo iba a traicionar, pero Él no hizo distinción. Él a todos, ¿verdad, hermanos? El Señor a todos nos da y por igual, ¿verdad? Él a todos nos ama, Él a todos nos usa, hermanos, pero nosotros debemos de, ahora sí que de ver qué es lo que hay dentro de nosotros, hermanos. Podemos ver que Judas, hermanos, él no echó fuera de él la ambición que tenía. Él estaba con el Señor, andaba con el Señor, pero dentro de él aún había una ambición que lo dominaba, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, hermanos, debemos dejarnos, ¿verdad? Que Él nos limpie, que Él quite de nosotros todo aquello que a Él no le agrada. A veces tenemos ciertas ambiciones, a lo mejor visibles o otras, ¿verdad?, que no se pueden ver, pero que el Espíritu Santo conoce que hay en nosotros. Es por eso, hermanos, que nosotros cada verdad que venimos debemos de decirle al Señor que Él examine nuestras vidas. Amén. Que sea Él, hermanos, el que nos cambie. Dios siempre tiene los brazos abiertos a pesar de lo que hemos hecho, hermanos, a pesar de lo que hicimos, incluso aún cuando Él sabe que le vamos a traicionar. Nuestra decisión, hermanos, es si siempre vamos a ir hacia Él cuando le fallamos. Amén. Nosotros tenemos ahora sí, hermanos, como veía ahorita, va toda la autoridad. Él nos escogió. Él fue por nosotros. Vemos esa historia, hermanos, dejó las 99 por ir por nosotros. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para servirle al Señor? Eso es lo que nosotros debemos, hermanos, de examinar en nuestra vida. ¿Ven? En Mateo 26, gracias, hermano. En Mateo 26, hermanos, en el versículo 50, dice así la palabra.
Dice, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hermanos, Jesús lo reconoció como amigo, aún enfrente de él, hermanos, cuando él iba con los soldados para que le aprensaran. Amén. Cuando nosotros le fallamos al Señor, hermanos, el Señor nos reconoce delante del Padre y dice, Él es mi amigo, yo di la vida por Él, yo me entregué por Él. Él nos conoce, hermanos, y Él nos acepta como amigos. Amén. Cuando yo leía esta parte, hermanos, ¿verdad? Desde que leemos, dice desde el 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo bese, a ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Amén, hermanos. Judas todavía, ¿verdad?, llega y lo besa y el Señor dice, amigo, ¿a qué vienes? Cuando nosotros leemos esta parte, hermanos, o al menos cuando meditamos en esta porción de la palabra, hermanos, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Verdad? Dice aquí que él iba con esa gente que llevaba espadas y palos, hermanos. El Señor ya sabía que iban. Amén. Pero decirle, Señor, a lo mejor yo no soy tan diferente a como Él hizo, porque yo muchas veces te he fallado. Yo muchas veces he dejado de hacer las cosas, ¿verdad? Y te he fallado de alguna manera. Judas nos deja una gran enseñanza, hermanos, que a veces no somos tan distintos, que a veces no queremos hacer las cosas, que a veces no queremos trabajar, pero el Señor nos ve como amigos. Él no fue y le dijo, ¿verdad?, ¿por qué eres un traidor? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me entregaste? No, Él le dice, amigo, ¿a qué vienes? Él ya sabía, hermanos, el Señor sabe que le hemos fallado, pero podemos ir a Él, porque Él tiene los brazos abiertos para recibirnos. Cuando nosotros le hemos fallado, cuando hemos dejado de hacer las cosas, hermanos, podemos venir nuevamente ante Él. Muchas veces dejamos de venir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de leer, pero podemos nuevamente volver a sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando le buscamos, hermanos, con un corazón sincero. El Señor no se niega, el Señor siempre está dispuesto a hablar a nuestras vidas. Judas, así como todos en la obra de Dios, era útil y él tenía un ministerio y un apostolado, hermanos. Él era escogido y fue escogido con un propósito. Y cada uno de nosotros que hoy estamos aquí en esta mañana, hermanos, estamos porque hay un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Hay muchas personas que hoy ya no abrieron sus ojos, hermanos. Hay muchas personas que tal vez hoy ya no pueden caminar. Hay muchas personas que hoy ya no pueden a lo mejor decir alguna palabra, hablar, hermanos. Pero nosotros que estamos hoy en este lugar, debemos siempre de glorificar el nombre de Dios. Debemos siempre, hermanos, de trabajar para su obra, que a donde vayamos nosotros compartamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y que yo quiero que también el Señor eso haga en la vida de otra persona. Ese es nuestro trabajo, hermanos, ese es el propósito por el cual el Señor a todos nos ha llamado. Y hermanos, hay un propósito de parte de Dios para nuestra vida. ¿Por qué cree que el Señor aún nos tiene en este lugar? Yo le decía, ¿verdad? Como yo le decía al pastor, hermano, usted predica, hermano, como usted guste, ¿verdad? Nosotros siempre debemos de estar preparados de llevar una palabra, porque no sabemos, hermanos, quién la necesita, ¿verdad? Yo cuando llegué ahorita, ¿verdad?, en la mañana, yo le decía, Señor, si tú, ¿verdad?, quieres ahora sí que comparta tu palabra, Señor, tú sabes, ¿verdad? Y pues ahora sí que, como dice el hermano, ¿verdad?, no hay casualidades. El Señor todo lo tiene, hermanos, bajo su control. Entonces siempre debe de haber en nosotros, hermanos, ese anhelo de buscarle, de servirle, hermanos, de estar siempre bajo su presencia donde quiera que vayamos. Dice, ¿verdad?, que Judas era uno, hermanos, que dio y que era útil para la obra de Dios. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo del 24 y 26 dice su palabra, y orando dijeron,
Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte del ministerio y apostolado del que cayó, Judas, por transgresión. Amén, hermanos. Él tenía, dice su palabra, un ministerio y un apostolado. Muchas veces, hermanos, cuando creemos que tenemos algún cargo o estemos haciendo algo importante, creemos que no podemos caer. Pero todos, ¿verdad? Dice su palabra, que todos estamos, hermanos, propensos a caer, a fallarle al Señor. Dice que no hay santo, hermanos, ni aún uno en este lugar. Todos podemos fallarle al Señor en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que Judas era útil para la obra de Dios. Él tenía un ministerio. Y cuando nosotros le estamos sirviendo, hermanos, al Señor, debemos de cuidar ese ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Que el Señor, hermanos, debemos de sentirnos bendecidos porque el Señor nos permite trabajar en su obra, nos permite llevar la palabra, hermanos. A veces se nos es pesado, porque nos es muy pesado a veces trabajar y hacer las cosas, hermanos, del Señor. Pero debemos siempre de meditar, ¿qué es lo que yo quiero hacer para tu obra, Señor? Si lo que yo estoy haciendo a ti te agrada. A veces mi cuerpo físico se pueda cansar, pero yo lo estoy haciendo solamente para que otras almas sean alcanzadas. Amén. Y mire, yo le voy a platicar. Yo terminé el instituto ahora en julio, ¿verdad? Para la gloria de Dios pude graduarme, hermanos, y tiempo antes, medio año antes, a mí me habían dicho en la iglesia si podía hacerme cargo de una célula en un hogar. Y yo dije, sí, claro, era miércoles, entonces pues yo iba a clase todos los sábados de 8 de la mañana a 5:30, 6 de la tarde, hermanos. Y yo dije, sí, claro, los miércoles pues no se me dificultaba porque nosotros no tenemos servicio allá los miércoles. Y pues después la persona a la que íbamos a esa casa nos dijo, ¿saben qué? Yo ya no puedo los miércoles, pero vamos a pasarla para los sábados. Y yo dije, ay Dios mío, yo dije, bueno, no, sí hermana, está bien. Yo era la encargada, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo salía de mi casa desde las 7 de la mañana, me iba a la escuela, saliendo de la escuela me iba a la célula, íbamos a evangelizar todavía, a invitar a la gente, dábamos el mensaje, yo regresaba a mi casa entre 9 y 10 de la noche, hermanos, ahora sí que súper cansada, hermanos, pero todo lo que se hace para la obra del Señor. Amén. Con esa hermana que íbamos, esa hermana acababa de perder, el año pasado, ella perdió sus 2 piernas, primero una y luego la otra, ¿verdad? Por enfermedad, pues le tuvieron que amputar sus piernas y íbamos a casa de esa hermana. Y yo le decía, hermana, ¿quiere que vayamos a evangelizar? Y ella me decía, no, hermana, porque ella acababa de pasar esa situación. Y yo le decía, bueno, hermana, no se preocupe. Pero hubo un tiempo en el que la hermana me dijo, ¿sabes qué? Llévame, hermanos. Y nos íbamos, ella en la silla de ruedas y yo la empujaba y nos íbamos por calles que no estaban pavimentadas. Entonces yo terminaba más cansada todavía, ¿verdad? Pero hermanos, podíamos ver, ¿verdad?, que las almas eran alcanzadas, hermanos. Entonces un día, dice su palabra, que un día vamos a compadecer delante del trono del Padre y le vamos a decir, yo trabajé, ¿verdad? ¿Cómo nos va a decir el Señor? Siervo fiel. ¿O cómo nos va a llamar, hermanos? Eso es lo que nosotros debemos de analizar en nuestras vidas. Si el ministerio que el Señor me ha dado, yo lo estoy usando para su obra. Si yo estoy haciendo las cosas de acuerdo a lo que su palabra me dice que haga, a lo que el Señor espera de parte de mí, del propósito que Él tiene para mi vida, hermanos. Amén. Y este es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que nosotros muchas veces podemos hacer, a donde quiera que vayamos, hermanos, compartir el mensaje de salvación, porque no sabemos, podemos ver a la gente muy bien, pero no sabemos lo que está pasando en su vida. Amén. Podemos salvar, hermanos, almas que se están perdiendo. Dice que él era el tesorero del grupo. Dice todos y cada uno, hermanos, fue llamado con un propósito en específico. Hay cosas que usted puede hacer que yo no puedo hacer, y hay cosas que otro hermano puede hacer que usted no puede hacer.
¿verdad? Entonces todos hemos sido llamados con un propósito específico, hermanos. A donde quiera que vayamos, ese propósito, hermanos, lo debemos de poner en práctica. ¿Cuál es el propósito por el que el Señor me ha llamado? ¿Verdad? Que nosotros busquemos de su presencia y le digamos: Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? ¿Para qué me tienes tú hoy en este lugar? ¿Para qué me llevas tú a este lugar, Señor? ¿Cuál es el propósito que hay para mi vida, hermanos? Porque si estamos viviendo sin un propósito, hermanos, estamos viviendo, hermanos, una muerte espiritual. Amén. Que nosotros siempre haya ese anhelo de servirle al Señor, de no estar, hermanos, en un lugar solamente por estar. Que nosotros vayamos y le digamos: Señor, yo te quiero servir. Señor, yo quiero prepararme para tu obra. Señor, que a donde quiera que tú vayas, tú uses mi vida, que tu nombre sea glorificado, que no sea yo, que seas tú en mí. Amén. Que tú hables a las almas a través de mí. Ese debe ser siempre nuestro propósito, hermanos. Y nuestro objetivo es que nosotros podemos ir y por aquellas almas que se están perdiendo allá afuera. Aquellas almas, hermanos, que el enemigo aún tiene, hermanos, atadas. Ese debe ser, hermanos, siempre nuestro anhelo. Hay acciones, hermanos, que nos identifican. Con el tiempo se descubrió que él era el ladrón, que él robaba de los ingresos y que su codicia lo llevó a traicionar a Jesús. Cuando nosotros vemos la historia, hermanos, ¿verdad? Donde aquella mujer le lava al Señor los pies con perfume, ¿él qué le dice? ¿Verdad? Lo podemos vender. Él sacaba algo, él decía: podemos hacer esto, lo podemos vender, podemos ganar más. Hermanos, él deja ver, ¿verdad?, su codicia. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo del 3 al 6, dice la palabra del Señor. Amén. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Amén. Hermanos, él dejaba ver, ¿verdad?, cuáles eran sus intenciones. Él decía: de aquí puedo sacar ahora sí que una ganancia, ¿verdad? Porque él era el tesorero. Y dice que con el tiempo se descubrió, hermanos, el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Con el tiempo los que nos rodean se pueden dar cuenta, pero el Señor, desde que nos llama y desde que nos escogió, Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hay en él. A veces, hermanos, podemos tener rencor, orgullo, avaricia. Podemos tener muchas cosas, hermanos, porque el Señor ya lo sabe y ya lo conoce, pero aún así Él nos llama amigos cuando estamos haciendo las cosas contrarias a lo que Él espera de nosotros. Amén. Judas muestra, hermanos, dice que tener el corazón en las riquezas o en cosas materiales ciega nuestros ojos. A la verdad, su cuerpo está cerca de Jesús, pero su corazón no. Muchas veces podemos estar en la casa de Dios, hermanos, pero nuestro corazón, ¿dónde está? Muchas veces puede estar en las riquezas, muchas veces puede estar en las cosas materiales. Debemos de analizar dónde está mi corazón. ¿Realmente mi corazón está amando al Señor como Él quiere que nosotros le amemos? En Hebreos 12:2, hermanos, vemos otro pasaje. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, hermanos. Debemos de analizar cómo estamos nosotros hoy, hermanos, en la casa de Dios y qué es lo que habita en nuestro corazón. Amén. Y yo los veo muy serios, hermanos. Esto no es un regaño, ¿verdad? Yo por eso le digo: vaya conmigo a los pasajes que les estoy diciendo para que vean
que es palabra de Dios hablando a nuestras vidas. Amén. Que muchas veces necesitamos, hermanos, examinar y decir, Señor, realmente yo no soy tan diferente a este personaje que tú dejas plasmado en tus escrituras, porque yo también te fallo muchas veces, porque yo también te cambio por hacer otras cosas en lugar de ir a tu presencia. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, ¿verdad?, el que nos toca predicar, leemos y analizamos y estudiamos y vemos comentarios, hermanos, la palabra muchas veces, siempre más bien, nos llega primeramente a nosotros. Amén. A veces yo le digo a las hermanas en la iglesia, cuando usted dé una palabra, ya usted la sufrió, ya usted la lloró, ya el Señor usted habló a su vida, ya lo fortaleció. Amén. Porque primeramente la palabra está hablando a nuestro corazón, ¿verdad? Y ya después venimos, hermanos, y la compartimos. Pero el Señor siempre habla a nuestras vidas. Yo por eso le digo, no es un regaño, porque yo también cuando la veía y la analizaba, yo decía, Señor, wow, o sea, realmente nosotros como iglesia a veces nos falta mucho, ¿verdad? Y no hablo solamente de esta iglesia, hermanos, sino de la iglesia en general, la iglesia de Cristo, amén. Esa iglesia por la que Él va a venir. Realmente nosotros estamos preparados para ser llevados con Él. Si el Señor viniera hoy, en este día, en esta tarde, en esta noche, hermanos, ¿realmente nos estaremos yendo con el Señor? ¿O qué está pasando en nuestras vidas? Eso es lo que debemos siempre analizar, porque no sabemos, hermanos, qué nos depara, ¿verdad?, el día de mañana. Dice la palabra que cada día tiene su afán. Yo no sé lo que va a pasar cuando yo salga de este lugar. No sé si el día de mañana voy a poder abrir mis ojos. ¿Cuántas veces, hermanos, personas han partido en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, y ya no hay qué se pueda hacer? Ya lo que yo hice para la obra, ya si yo entregué mi corazón, si yo realmente estoy viviendo una vida en santidad, hermanos, voy a tener mi recompensa. Pero si no la estoy llevando así, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser, hermanos, cuando yo ya no esté en este lugar? ¿A dónde va a ir a habitar mi alma? Eso es lo que cada día nosotros debemos de analizar. ¿Qué es lo que estoy haciendo para la obra de Dios? La motivación exacta que llevó a este hombre a traicionar a Jesús no nos lo dice la palabra, ¿verdad? No nos dice, hermanos, cuál fue. Nos habla de que él era un ladrón, ¿verdad? Que él tenía ambición a lo mejor por el dinero, pero ¿qué lo llevó, hermanos, a traicionar a Jesús? Lo que sí está claro es que él permitió que sus deseos manipularan, hermanos, su ser. Él dio lugar a Satanás, como veíamos al principio, como leíamos, y Satanás entró en Judas. Amén. Dice, hermanos, y él fue, ¿verdad?, el que actuó. Pero ¿por qué, hermanos, Satanás entró en Judas? Porque él, hermanos, no había dejado, ¿verdad?, que la ambición saliera de él. Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, el Espíritu Santo entra a nuestras vidas, pero muchas veces nosotros mismos damos lugar a que otras cosas entren en nuestra vida. Y hermanos, cuando dejamos entrar algo más, el Espíritu Santo ya no habita en nosotros, porque llega la ambición, llega la avaricia, llega yo quiero algo y me dejo manipular por eso, hermanos, y hago todo lo contrario a lo que debo de hacer para la obra de Dios. Muchas veces somos manipulados, hermanos, y no, ¿verdad? Siempre decimos, es que Satanás me tentó. No, hermanos, nosotros debemos siempre ponernos nuestra armadura, como habla Pablo, la armadura de Dios. Tenemos herramientas, tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos el ayuno, hermanos. Podemos venir ante la presencia de Dios y no decir, ay, es que Él me tentó y me ganó. No, hermanos, nosotros debemos, es nuestra obligación siempre mantenernos alertas, porque dice su palabra que Él está como león rugiente. Amén. Él está siempre, hermanos, Él no descansa, Él no dice, hoy es domingo, van a la iglesia, no, hoy no trabajo. No, al contrario, hermanos, Él siempre quiere distraernos, Él siempre quiere poner algo en nuestras vidas que nos aleje de la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros no debemos de permitir. Judas por su propia cuenta, hermanos, decidió entregar a Jesús.
Y si vemos otra vez nuevamente en Mateo, capítulo 26, hermanos, nos dice la palabra. Mateo 26, 14 y 15. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis dar? Dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, hermanos. Jesús en ningún momento lo obligó. Por eso muchas veces yo les decía ahorita, ¿verdad? Podemos decir: ay, es que la palabra ya hablaba de que había alguien que lo iba a traicionar y que había alguien que iba a entregarlo. Sí, hermanos, el Señor ya lo sabía, pero dice que Jesús no lo obligó, tampoco lo predestinó, sino que por su propia cuenta, hermanos, Él empezó a hacer las cosas de esa manera. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no creía en el Señor. Amén. Él no, hermanos, confiaba en esa persona con la que él había andado por mucho tiempo. La palabra habla de que alguien lo iba a traicionar, pero no dice, hermanos, ¿verdad?, cuál iba a ser el final de esa persona. Judas, por su propio pie, fue, dice su palabra, ¿verdad?, a buscar, dice, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Amén. Él, hermanos, ¿verdad? Él fue. Por eso yo les decía ahorita, no siempre ahora sí que el diablo viene a nosotros, sino que muchas veces nosotros se lo permitimos. Permitimos que gobierne en nuestras vidas. Permitimos, hermanos, cosas que no son de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Y eso empieza a hacer un efecto en nosotros. Amén. Nuestro hogar, hermanos, debe ser un hogar en el cual el nombre de Dios sea alabado, sea glorificado. Amén. Que cuando alguien llegue a su casa y quiera hacer algo o que no sea de Dios, usted le diga: no, sabes que en este hogar nosotros alabamos a Dios, ¿verdad? Hermanos, y es su hogar y usted debe de cuidar, ¿verdad?, que la presencia de Dios siempre esté ahí, con sus hijos, con su esposo, con su familia, hermanos, que aunque usted sea el único que venga a la casa de Dios, usted ore por ese hogar, ¿verdad? Que un día la presencia de Dios va a habitar en cada uno de los que están ahí. Amén. Por eso nosotros siempre debemos de cuidar, hermanos, y de alabar el nombre de Dios en todo lugar. Amén. Entonces, hermanos, vemos que Jesús no lo obligó, ¿verdad? Él no le dijo: tú vas a ser el que me vas a traicionar. Él dijo: al que yo dé, ¿verdad?, cuando remoje el que yo dé el pan, ese es el que me va a traicionar. Él ya sabía quién era, pero, hermanos, el Señor no le hacía menos, ni le echó nada en cara. El Señor nunca nos dice nada cuando nosotros muchas veces le fallamos, hermanos, sino que Él siempre nos acepta con los brazos abiertos. Hay resultados, hermanos, en cada una de nuestras acciones. Cuando nosotros fallamos en algo al Señor, hermanos, siempre decimos que este es un castigo. No, hermanos, siempre hay una consecuencia de nuestros actos. Cuando nosotros hacemos cosas que no son agradables a Dios o que son contrario al propósito de Dios, llega hermanos, llega esa, ahora sí que nuestras vidas, ¿verdad?, un resultado de lo que nosotros hicimos. Entonces no podemos decir, hermanos, que es un castigo o que es que el Señor me está castigando porque yo… No, hermanos, el Señor no nos castiga, pero hay un resultado de nuestras acciones. Amén. Al traicionar a Jesús, Judas cometió el mayor error de la historia. Judas tomó, hermanos, la decisión, ¿verdad? Y el Señor ya lo sabía, solamente el Señor lo estaba confirmando. No es que Jesús perdiera su relación con el Señor, hermanos. Y no es que muchas veces cuando nosotros nos alejamos o vemos personas que se alejan de la casa de Dios, no es que esas personas hayan perdido la relación con el Señor, es que muchas veces no la tenemos. Judas, hermanos, anduvo con el Señor, ¿verdad? No es que perdiera la relación con Él, sino es que Él nunca la tuvo.
Él nunca buscó una relación cercana con el Maestro. Judas, hermanos, que está descrito, el que va en camino de destrucción, ¿verdad? Y eso lo vemos en Juan capítulo 17, hermanos, en la oración que Jesús hace por los discípulos, ¿verdad? En Juan 17:12 dice su palabra: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén, hermanos. Dice el Señor: cuando yo estaba con ellos, a cada uno de ellos los guardé. Amén. A todos el Señor nos guarda por igual. Cuando nosotros leemos esta oración, hermanos, vemos cómo el Señor pide por cada uno de nosotros. Así el Señor le decía al Padre: a todos los guardé. Solamente, ¿verdad?, el que iba, hermanos, por camino de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. Entonces, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, que Judas, hermanos, nunca buscó su salvación. Él nunca se arrepintió. Podemos pasar mucho tiempo dentro de la casa de Dios, pero si en nosotros no hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, no podemos tener una relación con nuestro Salvador. Debemos, hermanos, de buscar, ¿verdad?, ser cambiados por el Señor. Que como ese canto que dice: Espíritu Santo, consume con tu fuego todo lo que hay en mí. Que el Espíritu Santo venga y nos limpie, hermanos, y quite todo lo que sea contrario, que no venga de parte de Dios a nuestra vida. El salmista dice: examíname, oh Jehová, ¿verdad? Que en todo momento el Señor esté hablando a nuestras vidas, que cuando vayamos y hagamos algo, el Espíritu Santo habla a nuestra vida y diga: eso no es correcto. Que cuando vamos, hermanos, y a lo mejor contestamos o le hablamos mal a alguna persona, que el Espíritu Santo diga: eso que hiciste no estuvo bien, que nos lleve a pedir una disculpa: hermano, discúlpame, no debí de decirte eso, ¿verdad? Que en nosotros, hermano, el Espíritu Santo habite y nos haga sentir su presencia. El pecado de Judas, hermanos, no fue entregar al Maestro. Ese no era su gran error, sino que fue, hermanos, que nunca tuvo la intención de arrepentirse, porque él tuvo el tiempo. Él dice que fue a los sacerdotes y dice la palabra que él buscaba el momento preciso para entregarlo a espaldas del pueblo, que los demás no se dieran cuenta. Muchas veces queremos hacer cosas, o cuando andamos en otro lugar, hermanos, y decimos: bueno, al fin que aquí los hermanos, o aquí el pastor, aquí las hermanas no me van a ver, no pasa nada, ¿verdad? Nadie se va a enterar. Hermanos, el Señor lo sabe. Que a donde quiera que vayamos, nosotros tengamos bien presente que el Señor tiene puestos los ojos en nosotros, porque fuimos escogidos por Él y para Él, dice su palabra. Amén. Entonces, hermanos, dice que Él nunca obtuvo esa salvación y que Él nunca tuvo la intención de arrepentirse, a pesar, hermanos, si yo le pregunto a usted aquí, ¿cuántas veces ha escuchado usted mensajes como los que Judas escuchó? Dice que él escuchaba los mensajes de primera mano que decía: arrepentíos y convertíos. ¿Cuántos, hermanos, mensajes Judas no escuchó de parte del Maestro? Por eso dice la palabra que de primera mano él los escuchaba. Muchas veces venimos a la casa de Dios y escuchamos palabra. Y cuando salimos de aquí, hermanos, ¿qué pasa con esa palabra? ¿Ven? El Señor siempre habla en nuestras vidas. Siempre, hermanos, sea el predique quien predique, hay una palabra de parte de Dios para nuestra vida. Él siempre trae algo, hermanos, para nosotros, pero debemos de tener un corazón dispuesto para escuchar esa palabra, para atesorarla, para ponerla en práctica y decir: Señor, gracias porque hoy tú me hablaste, ¿verdad? Entonces, hermanos, que siempre nosotros vayamos ante el Señor buscando el perdón cuando le hemos fallado, hermanos. Dice en Juan capítulo 6, versículo 64. Dice su palabra, Juan 6,
64, bueno, creo que me equivoqué aquí en la cita, pero verdad, entonces dice, hermanos, que su falta de fe, hermanos, fue a pesar de la cercanía que él tenía con el Señor. Él estaba cerca del Señor, pero él no tenía fe. Él, hermanos, no había entregado realmente su corazón al Señor. Podemos pasar mucho tiempo en la casa de Dios, yo le decía ahorita, pero si no hay en nosotros, hermanos, ese anhelo de realmente buscar la presencia de Dios, hermanos, vamos a terminar fallándole en algún momento. Vamos a caer, porque el Espíritu Santo, hermanos, no permitimos que Él nos hable, que Él nos, hermanos, nos haga entender de qué manera nosotros le estamos fallando al Señor. Sí, hermanos, era Lucas 6:64, yo tenía mal aquí en la Biblia, dice su palabra, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién había de entregarle. Amén, hermanos. Dice que él sabía quién era desde el principio, porque dice los que no creían, hermanos. La palabra lo dice, el Señor sabe quiénes son los que creen y quiénes son los que no creen en su palabra. Amén. Judas anduvo con él, Judas caminó con él, pero él no creía, hermanos, porque la ambición aún estaba dentro de él. Él estaba cegado, hermanos, aún por sus deseos. Podemos vernos tentados a pensar que Judas fue quien entregó a Jesús a la muerte. Pero la realidad, hermanos, el mismo Señor lo dice en su palabra en Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego, porque así lo quiero, dice. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a recibir. Amén, hermanos. No era que Judas lo entregara. Él tenía que hacer esa acción para que la palabra se cumpliera. Amén. Pero el Señor ya venía con un propósito y era morir en la cruz para que usted y yo obtuviéramos salvación y hoy pudiéramos estar en este lugar. Amén, hermanos. Judas, hermanos, es solamente ese instrumento para que la palabra se cumpliese. ¿Ven? El arrepentimiento sin Jesús es solamente otra forma de caminar hacia la muerte, hermanos, hacia un camino equivocado. Debemos de buscar, hermanos, siempre la presencia de Dios, arrepentirnos y servirle, hermanos, arrepentirnos y que haya un cambio en nuestras vidas, que realmente el Señor, hermanos, que los demás puedan ver, que digan, esa persona no era así, esa persona ha cambiado, que esas personas les entre la intriga y diga, ¿qué fue lo que hiciste? Que yo quiero que también mi vida cambie. Hermanos, cuando el Señor empieza a hacer cambios en su vida, la gente que lo rodea empieza a ver y esa gente empieza a acercarse y empieza a decirle, ¿qué es lo que has hecho? Yo quiero hacer lo que tú has hecho, yo quiero conocer del Señor. Mucha gente allá afuera, hermanos, si usted le pregunta, ¿sabe quién es Dios? Sí. ¿Sabe quién es Jesús? Sí. ¿Sabe quién es el Espíritu Santo? Sí. ¿Pero lo conoce realmente? ¿Puede sentir su presencia? Hermanos, puede sentir esa autoridad que el Señor nos ha dado, hermanos, para echar fuera demonios. ¿Cuántas personas allá afuera usted le habla de demonios y tiene miedo? Y usted y yo no debemos de tener, porque dice su palabra que el Señor nos ha dado autoridad a cada uno, hermanos. Pero debemos siempre de buscar su presencia y ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos, en todo momento. Amén. Que nosotros, hermanos, siempre a donde vayamos, la gente pueda sentir la presencia de Dios en nuestras vidas para que el nombre del Señor, hermanos, sea siempre glorificado. Dice su palabra en Mateo, capítulo 27, Mateo 27, ¿verdad? Permítanme, hermanos. Y nos pongan muy serio, hermanos, porque siento como que ya no me van a invitar. Amén. No, hermanos, dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado.
entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Amén. Hermanos, él se arrepintió en ese momento, pero él ya lo había hecho. Muchas veces sabemos que le vamos a fallar al Señor, lo hacemos y luego decimos: ay, Señor, perdóname. Amén. Pero, hermanos, era lo que yo les decía ahorita, cuando nosotros hacemos algo hay una consecuencia. Y estas personas le decían: pues allá tú, a nosotros qué nos importa, ahora sí que allá tú eres el que vas a pagar, ¿verdad? Hermanos, y el enemigo es lo mismo. Cuando nosotros venimos y fallamos: Señor, ay, perdóname, no debí de hacerlo. ¿Él qué dice, hermanos? ¿A poco a él le va a importar decir: no, hombre, no, ya no lo vuelvas a hacer? No, él nos dice: pues allá tú, arréglate con tu padre, ¿verdad? Pero nosotros siempre podemos venir al Señor. Y muchas veces, hermanos, el enemigo nos engaña y piensa que ya no merecemos otra vez el perdón de Dios. Pero mientras nosotros estemos de pie, mientras nosotros podamos estar vivos, respirando, hermanos, podemos venir cada día a la presencia de Dios. Podemos fallarle. Sí, hermanos, que no debemos de hacerlo, pero dice su palabra que todos caemos, ¿verdad? Pero que nosotros, hermanos, cada día busquemos la presencia de Dios. Que busquemos, hermanos, venir ante Él. Las acciones que Judas, hermanos, nos deja es que nosotros debemos de examinar siempre nuestro corazón. Debemos, hermanos, de poner siempre ese compromiso que nosotros tenemos delante de Dios. Que el Señor nos ha llamado con un propósito. Que el Señor, hermanos, nos ha escogido y Él nos llama amigos. Que Él intercede ante el Padre por cada uno de nosotros. Hermanos, siempre debe de ser esa motivación, ¿verdad? Que usted y yo no estamos solos, que usted y yo no peleamos solos las luchas que tengamos, las pruebas, hermanos, que el Señor está ahí. Que nosotros, hermanos, podamos sentir siempre la presencia de Dios. Cada día, hermanos, buscarlo en oración a través de la palabra. El Señor, hermanos, no nos obliga a nada. Él no nos obliga a hacer las cosas que nosotros no queremos. Debe de nacer de nosotros. Mire, empieza, si Dios lo permite, nos permite llegar al próximo año, empieza un nuevo año, hermanos. ¿Qué queremos hacer este año? Porque este año pues ya nos queda estos días, hermanos, ya ni el mes. ¿Ven? Pero el próximo año, ¿qué quiero hacer yo para la obra de Dios? Que el Señor, hermanos, ponga en mí, diga: Señor, yo te quiero servir en esto. ¿Ven? Y que, Señor, yo quiero llevar tu palabra, yo quiero evangelizar, yo quiero, ahora sí que el ministerio que usted tenga, hermanos, yo te quiero servir, ¿verdad? Que cuando yo llegue a tu presencia yo diga: Señor, yo serví en el ministerio que tú me diste. Amén. Tú, Señor, me escogiste y fui un siervo que te sirvió. Amén. Que ese debe de ser siempre nuestro anhelo, hermanos. Judas nos muestra que podemos estar con Jesús, hermanos, que podemos conocerle de Él, hermanos, pero que muchas veces no tenemos esa relación íntima con el Padre. Nosotros podemos perdernos en cualquier descuido, hermanos, que haya en nuestras vidas. Cuando dejamos que algo entre en nosotros, hermanos, como dice su palabra, ¿verdad? Que Satanás entró en Judas, hermanos, él igual puede entrar en nuestras vidas. Hermanos, siempre nosotros debemos de estar con esa armadura puesta, ¿verdad? Siempre velando por nuestra salvación, dice su palabra. Porque Él lo que quiere, hermanos, es que usted y yo perdamos la salvación por la cual Cristo murió en la cruz. En todo caso, hermanos, dice que Judas era responsable de sus propias decisiones y llevar su justo castigo, tal como Jesús lo dijo, hermanos. Amén. Ahí en Mateo 26, 24, dice su palabra, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fue a ese hombre no haber nacido. Bueno le fuera a ese no haber nacido, hermanos. ¿Ven? Hermanos, el Señor Jesús, ¿verdad? Él lo veía como cada uno de sus amigos, pero él sabía que lo iba a traicionar. Hoy el Señor, hermanos, en esta palabra está hablando a nuestras vidas. Amén. Yo sé que me has fallado, yo sé que me vas a fallar, o yo sé que me estás fallando,
pero puedes venir ante mi presencia y yo te recibo con los brazos abiertos, yo cambio tu vida, yo transformo tu corazón, yo quito todo aquello que pueda estar estorbando cuando haya un corazón dispuesto, hermanos, para ser transformados. Hoy podemos examinar nuestra vida, hermanos, y que el Señor nos muestre qué tan lejos o qué tan cerca estamos caminando de Él. ¿Cómo van nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo está viendo hoy el Señor lo que hay en nuestro corazón? Debemos de analizar, amén. Y yo le decía, este no es un mensaje, hermanos, no es un regaño, ¿verdad? Sino que, hermanos, ya se nos fue un año tal vez. ¿Qué hicimos? Ahora sí que cada quien sabe, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, en la obra de Dios, en mi ministerio. ¿Qué hice? Bueno, Señor, tú lo sabes, yo lo sé. Realmente dediqué, di tiempo a la oración, di tiempo a la lectura de tu palabra, di tiempo a servir en tu obra. ¿Qué hice, Señor, en este año? Les digo, ya este año ya cuentan unos ciertos días, ¿verdad? Para que el año se acabe, hermanos, pero viene un próximo año. Y si la misericordia de Dios está aún con nosotros y nos permite que nosotros empecemos ese nuevo año, hermanos, pero no prometiendo algo que lo dejamos a los 2-3 meses, sino que nos esforcemos cada día por servirle al Señor. Cada día, hermanos, por hacer la obra de acuerdo, hermanos, a lo cual Él nos ha llamado, con ese propósito, que su propósito, hermanos, se cumpla en nuestras vidas. Amén. Cuando yo veía, hermanos, y yo decía, hoy en día, ¿cuánto valdrán esas monedas? Estuve investigando en pesos mexicanos, hermanos, dice que son alrededor de entre 5,000 a 6,000 pesos. Amén. En la actualidad, ¿verdad? En aquel tiempo, pues era más. Y yo decía, vaya, Señor, muchas veces te cambiamos por eso, o tal vez por menos, ¿verdad? Muchas veces ponemos excusas para no estar en la casa de Dios. Y ponemos otras cosas antes, hermanos. No somos tan diferentes a Judas cuando yo veía esto. Señor, muchas veces ponemos excusas, que si el clima, que si la lluvia, que si el calor, que si el tráfico, que si esto, que si el otro, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermanos, por eso yo les decía, cuando yo analizaba este personaje, nos enseña mucho, hermanos, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, en nuestro andar cada día con el Señor. Vemos aquí, el ministerio del Señor tardó 3 años, hermanos. No vemos cuándo Él se integró al grupo, pero el Señor armó el grupo para empezar a trabajar y enseñarles el camino que deberían de llevar. Hermanos, Él anduvo con Él esos 3 años, Él escuchó palabra, Él vio milagros, hermanos, Él veía, ¿verdad?, a los enfermos sanar, veía, a lo mejor no estaba, porque la palabra dice, cuando Él resucitó a los muertos, hermanos, pero Él lo escuchó, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hemos visto milagros de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha sanado, el Señor nos ha contestado y en algún momento nosotros decidimos fallarle? Pero podemos venir nuevamente ante Él, hermanos, y examinar nuestras vidas. Amén. Dice que nosotros no somos tan diferentes a Judas. Lo cambiamos, hermanos, por hacer otras cosas. Lo cambiamos a lo mejor por ver algún capítulo de alguna serie, una novela, una película, qué sé yo, ¿verdad? Cambiamos muchas veces buscar de la presencia de Dios, meditar en su palabra, hermanos. Preferimos muchas veces estar en otro lugar antes que venir a la casa de Dios, hermanos. Cambiamos, dice, por vanidades y por deseos, por obtener cosas materiales, dejamos de buscar la presencia de Dios. Cambiamos por agradar a otros, hermanos. Al final de cuentas podemos poner una gran lista, ¿verdad? Que no es la idea, de todo lo que nosotros dejamos de hacer para la obra de Dios, para obtener un beneficio propio, hermanos, como lo vemos a través de su palabra, ¿verdad? Que este hombre decía, pues aquí puede entrar dinero y aquí yo voy a obtener. Nosotros muchas veces dejamos de venir a la casa de Dios por hacer otras cosas, hermanos. Entonces no somos tan diferentes a Judas, amén. Y la palabra, hermanos, es vigente, dice, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Es la palabra de Dios que siempre habla a nuestras vidas, hermanos. Y yo, ¿verdad?
yo lo quiero llevar a reflexionar, hermanos, en nuestra vida. ¿Cuál es mi condición espiritual delante de Dios? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo hoy para su obra? A lo mejor, ¿verdad? Ya vamos a empezar a ver en qué se va a trabajar el próximo año, cuáles son los propósitos, cuál es lo que se va a hacer en la obra de Dios, ya sea aquí o en el campo. Hermanos, que nosotros nos apuntemos, que seamos los primeros en levantar la mano, pero que no lo hagamos simplemente por un tiempo, sino que cada día, hermanos, nosotros busquemos servir al Señor. Amén. Y que cuando usted caiga, hermanos, tenga con toda la seguridad de que puede levantarse. Amén. Que podemos levantarnos y venir ante la presencia del Señor. Amén. Y yo le voy a invitar, hermanos, que se ponga de pie en esta tarde y que usted cierre sus ojos, hermanos, y hable con el Señor, ¿verdad? Yo le decía, usted es el único que conoce cómo ha, hermanos, caminado este andar desde que el Señor le llamó. No sé cuántos años tenga usted en el Evangelio, cuántos años hace que usted conoció de Dios, o hace cuántos años usted volvió nuevamente a retomar el camino de Dios. Pero lo que sí sé, hermanos, es que el Señor tiene un propósito para su vida. Amén. Que el Señor le ha guardado hasta este día, porque aún el Señor quiere hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a orar, hermanos, en esta hora, ahí donde usted está. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias. Es tu gloria, todos. Es alabar al Señor, su nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu